llamada Conferencia Miguel Alemán, de la Fundación Miguel Alemán, que tenemos aquí al doctor Martínez Palomo, que es alto ejecutivo de esta fundación, y contamos con la presencia del doctor Ruiz Palacios, que es el comisionado de los Institutos Nacionales de Salud. Esta conferencia extraordinaria la va a presentar, magistral, la va a presentar el doctor Peter Hotez, que es una verdadera autoridad mundial en el tema de vacunas y en enfermedades. Trabaja, como ven ustedes en la diapositiva, en el Instituto de Enfermedades Tropicales en la Universidad de Baylor. El doctor, profesor Hotez, es una verdadera autoridad mundial, como señalaba, y es un privilegio para el instituto darle la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Dear professor. Dear, estimado profesor, es un placer que esté usted aquí en el Instituto de Cardiología. Como usted podrá saber, el instituto se originó en 1944 y fundado por el profesor Ignacio Chávez. Fue el primer instituto en el mundo en este tipo de enfermedades cardiológicas. Por favor, siéntase en su casa. Usted es nuestro... El doctor Martínez Palomo va a presentar al profesor Hotez. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en el instituto. Los jóvenes no sabrán que alguna vez hace años yo trabajé aquí, muchos años, y todavía recuerdo cuando alguien hizo la pregunta expresa: ¿hay algún caso en el instituto en sus décadas de trabajo de enfermedad de Chagas? Y la respuesta fulminante fue: no hay ninguno. Las cosas han cambiado mucho, como nos explicará el doctor Hotez. El doctor Hotez es un experto en enfermedades tropicales. No viene a cuento leer el currículum, porque como todos los grandes investigadores biomédicos de la actualidad, tiene un currículo extensísimo, 330 y tantas publicaciones. Él es médico y además hizo un doctorado, un PhD. En la actualidad trabaja en la Escuela de Medicina de Baylor, que por cierto no es parte de la universidad, está separado de la universidad, y tiene un grupo muy importante dedicado a el análisis de algunas de lo que se llaman ahora las enfermedades olvidadas de la humanidad. Y entre ellas lo que ha decidido el doctor Hotez es no solamente dedicarse a su estudio, sino en dedicarse al control a través de la formulación de vacunas. Tiene un proyecto de vacunas contra la esquistosomiasis, un proyecto de vacunas contra la enfermedad de Chagas, un proyecto de vacunas contra la anquilostomiasis. Entonces, él no solamente tiene un gran proyecto, sino que tiene varios, y tiene un gran número de colaboradores que trabajan con él. Esto significa que tiene que tener ligas con la industria farmacéutica, ligas con muchos organismos no gubernamentales y con una serie de iniciativas cada vez más numerosas que financian estos estudios que son extraordinariamente complejos. Él nos hablará el día de hoy, el tema básico será causas cardiovasculares, de enfermedad cardiovascular poco conocidas. Dear Peter, thank you for coming again, and it's an honor for all of us to have you here. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo. Siento mucho no poder dar la conferencia en español, pero no les gustaría escucharme hablar en español, no se oye bien. Antes de empezar, voy a hacer algunos comentarios. Primero voy a presentar a mi colega, el doctor Patazzi, que está el día de hoy aquí, que es trabaja en nuestro instituto. También quiero enviar saludos del nuevo presidente de Baylor College of Medicine. Su nombre es Paul Klotman, y no sé si ustedes han estado siguiendo las noticias de Houston. Tenemos ahora un acercamiento histórico en Denton Cooley y Michael DeBakey. Y ahora Baylor, el Hospital St. Luke y el Texas Heart Institute
están unificándose, se están volviendo un instituto único, y esto va a requerir nuevo requerir nuevo financiamiento. Si quieren que pase yo algún mensaje a nuestro presidente de cómo todo este instituto tan grande que va a haber en Houston se puede relacionar con su instituto, trataré de facilitarlo. Hoy me voy a referir de causas que se han descuidado de enfermedades crónicas. Entonces, NCD quiere decir en inglés Non-Communicable Diseases, enfermedades no contagiosas. NTD quiere decir enfermedades tropicales descuidadas. Y antes de empezar voy a mencionar algunas palabras sobre el profesor Miguel Alemán. Lo conocen ustedes mejor que yo, pero ya que esta conferencia se llama Miguel Alemán, dediqué un tiempo a leer sobre su vida, y realmente fue un pensador quien fue el responsable de muchos de los elementos modernos de la UNAM. Tuvo gran interés en irrigación y la agricultura, la enfermedad de fiebre aftosa, el derecho de voto para las mujeres en elecciones municipales, y tuvo una relación cercana con Estados Unidos. Es como un equivalente mexicano de Thomas Jefferson para nosotros. Y aquí voy a empezar. Bueno, nosotros somos parte de un estudio muy interesante que se publicó en The Lancet a finales de 2012, y se llama La carga global, el estudio de carga global de enfermedades 2010, abreviado GBD, y está basado en la métrica de los institutos de salud en la Universidad de Washington en Seattle, y está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y aquí en este estudio se hace algo muy interesante. Es un estudio integral que trata de medir el impacto de casi las 300 enfermedades principales y lesiones en todas las partes del mundo, todas las regiones del mundo, y es interesante porque permite comparar, uno, la importancia de una entidad contra otra. O sea, el propósito es informar a los elaboradores de políticas de salud y secretarios de salud de los distintos países para que sepan cómo priorizar las enfermedades más importantes. Se puede recurrir al Internet, y los trabajos se resumen, son del Lancet a finales de 2012. Una de las características importantes de este estudio de carga global de enfermedades, y donde se estudian 291 enfermedades, se mide la mortalidad, pero yo creo que la parte importante del estudio es que va más allá de medir la muerte, porque la muerte es solo un componente muy estrecho de por qué la enfermedad es importante, y el gran adelanto de ese estudio, me parece, es que se utiliza esta métrica que se llama DALY, es decir, años ajustados por incapacidad, y se refiere al número de años de vida perdidos por muerte prematura más el número de años de vida perdidos por incapacidad. Y me parece que este componente de discapacidad es el que es excepcional en este estudio, porque si lo pensamos, ¿qué es lo que queremos saber respecto a nuestros pacientes? No nada más si se van a morir o no, sino qué tan discapacitado va a estar. Si alguien tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no se trata solo de la mortalidad, sino también calidad de vida. Y este es un intento de incorporarlo. Y vale la pena el revisar el estudio, porque es como pionero del uso de muchas gráficas de color para ir pudiendo seguir las tendencias de las enfermedades. Aquí hay un resumen de tendencias, y los distintos colores representan distintas enfermedades. El rojo es cáncer, el verde claro es enfermedad cardiovascular, y lo que les muestro aquí, bueno, esto es global, estos son hombres y al lado izquierdo, y esto es mujeres en el lado derecho.
Y aquí está la edad. Entonces, hace un seguimiento a lo largo de la vida de las personas desde que nacen hasta los 80 años y verán que posteriormente en la vida es cuando se empieza a ver el cáncer en el rojo oscuro. Y posiblemente no sorprende a nadie aquí que la enfermedad cardiovascular es muy, muy importante y representada aquí en verde claro. Y se puede saber, esto es 100%, estos son los DALIs totales y como ven, ya pasando los 40 años, la enfermedad cardiovascular va ocupando un porcentaje enorme de la incapacidad global del mundo, y lo que el estudio hace es ir viendo país por país y región por región. Se pueden ver el mapa en lo que corresponde a México y pueden también ver en lo que corresponde a Mesoamérica o Centroamérica o Sudamérica. Y otro hallazgo que no necesariamente anticipamos en este estudio fue la enorme carga de enfermedad mental. Y según se ha podido ver que la depresión unipolar tal vez es una de las condiciones o de los padecimientos más importantes, no solo en países desarrollados, también en desarrollo. Hay una conclusión importante que es la que sale del estudio, y la voy a voltear un poquito. Aquí les muestro los DALIs, los años de vida ajustados por discapacidad, 1990 contra 2010. O sea, hace un seguimiento de los DALIs en los últimos 20 años y básicamente nos dice esto, que en términos, los DALIs más o menos son iguales. El sufrimiento en el mundo realmente no ha cambiado. El sufrimiento total del mundo no ha cambiado en los últimos 20 años. 2.5 mil millones de DALIs en 1990 y en 2010 1.18 mil. Ahora, la calidad de los DALIs, sin embargo, ha cambiado drásticamente. Lo que vemos ahora es que los DALIs de enfermedades infecciosas y comunicables han bajado, enfermedades contagiosas han bajado de 1.180 millones a 870 mil millones, pero ha habido una elevación en DALIs de enfermedades no contagiosas, enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Entonces, la cantidad total ha sido la misma, pero lo que aquí una baja y otra sube con respecto a enfermedades contagiosas. Esto es muy importante cuando habla uno con el director general de la Organización Mundial de la Salud o cuando uno habla con Bill Gates para dar apoyo a la salud mundial. ¿Qué es lo que debe de considerar? Cada vez más necesitamos tomar en consideración no nada más las enfermedades no contagiosas en países desarrollados, sino también en países en desarrollo. Ha habido una elevación de enfermedades no contagiosas y una de las mayores aumentos se ha visto en países como India, Indonesia, México, Argentina, países con ingresos medios. Es aquí donde se encuentran de manera significativa, y cuando pensamos en salud global, nuestra atención cada vez más tiene que concentrarse en enfermedades no contagiosas, enfermedad cardíaca y enfermedad cerebrovascular, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades no contagiosas. Ahora, no tenemos vacunas como en enfermedades infecciosas, pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Inactividad física, tabaquismo y nutrición poco sana. Bill Gates entonces nos llamó a muchos de nosotros a su oficina para que pensemos en cuáles son las intervenciones más costo efectivas globales para obtener un gran impacto en salud global. Si hubiéramos hablado de esto hace 10 años, hubiera sido una plática sobre vacunas, y ahora resulta que la medida o la intervención más costo efectiva del planeta para reducir estos DALIs es
disminuir el tabaquismo, es decir, ponerle impuestos específicamente al tabaco. En el Reino Unido, si se quiere comprar una cajetilla de cigarrillos, cuesta 10 libras. Esta sería la intervención de salud más efectiva posible, el poner el impuesto más alto posible al tabaco. La observación número 2 sería la píldora. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, es una estatina, algo que baje la presión sanguínea, y aspirina, o sea, una polipíldora de bajo costo que podría ser la intervención de salud más importante. Sería la vacuna del siglo. Y entonces todo el paradigma de salud global está cambiando. Pero durante esta reunión con Bill Gates le dije, espérame tantito, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Sí, claro que hay diabetes en África, y si nos vamos a la India, vamos a encontrar Kentucky Fried Chicken y McDonald's, y la gente se está engordando y están muy contenta fumando y teniendo enfermedad del corazón. Pero no es tan simple como eso, porque se está ignorando una causa subyacente que durante mucho tiempo se ha descuidado, de enfermedades no contagiosas. Este artículo es de 2008, lo escribí con mi colega Adel Abdar de la Universidad de Toronto, y se llama Las enfermedades no contagiosas y las enfermedades tropicales descuidadas, y que dice borrando la línea entre las enfermedades crónicas contagiosas y no contagiosas, porque en el mundo de hoy, entre la gente más pobre, hay un grupo de 13 o 14 enfermedades tropicales que se desempeñan como enfermedades no contagiosas. Son enfermedades que son entre los más prevalentes de los pobres, altamente endémicos en áreas rurales, en países de bajos ingresos, pero tienen las siguientes características. Son enfermedades crónicas. Les voy a mostrar la lista en un momento. Son crónicas, que provocan retraso en crecimiento, ceguera, el estar desfigurados, alta morbilidad, baja mortalidad, estigmatizantes, y promueven la pobreza por mecanismos que les voy a mencionar hoy. Básicamente esto nos dice que no nada más hay cambios de estilo de vida en India, México e Indonesia, sino que también existe un papel oculto de las causas que se han descuidado de las enfermedades tropicales. Escribí este libro, Gente Olvidada, Enfermedades Olvidadas, y pues según mi esposa es también un libro con costo olvidado, pero bueno, está recibiendo algo de atención ya. ¿Cuáles son estas enfermedades a las que me refiero? Bueno, pues les voy a mostrar las enfermedades más comunes de la gente pobre, y para algunas no tenemos cifras. Por ejemplo, amibiasis, no tenemos cifras reales en cuanto a personas afectadas, o sea, mucho de estas son infecciones por el mitos. Ascariasis, enfermedad del dengue, esquistosomiasis, son enfermedades de las personas que viven en la pobreza total. Filariasis, trematodiasis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, tracoma, cisticercosis, equinococo, lepra, triponosomiasis africana, rabia, fiebre amarilla. La mayor parte de estas enfermedades no son enfermedades agudas, son enfermedades crónicas, condiciones o padecimientos de mucho tiempo, y que dan el aspecto de ser enfermedades no contagiosas. Aquí tenemos filariasis linfática, elefantiasis. Es una entidad que provoca un parásito, y la persona se infecta
y queda infectada toda su vida y está desfigurada de manera terrible. Y muchos de los problemas es que muchas de estas personas son pobres y viven en áreas rurales. Y dice, es un gran problema para mí cuando me tengo que parar y estar trabajando durante periodos muy largos. Filariasis linfática, nuevamente, esta mujer dice, mis papás me trajeron 2 pretendientes, pero ninguno quiso casarse conmigo. Entonces, esto es una razón por la que estas enfermedades son importantes. Ninguna de estas personas se muere, pero son enfermedades crónicas y debilitantes. Y el problema de estas enfermedades tropicales descuidadas es que son enfermedades crónicas que provocan pobreza porque reducen la capacidad productiva, alteran el desarrollo físico y intelectual de los niños y causan embarazos fallidos. ¿Y cuál es la pobreza? Y es una causa, la pobreza. En enfermedades no contagiosas vemos que un gran porcentaje en los lugares más pobres del mundo las provocan enfermedades tropicales que se han descuidado. A cáncer, por ejemplo, 2 de las causas principales de cáncer en las partes más pobres del mundo se deben a esquistosomiasis, que provoca cáncer de vías urinarias, o también esta otra que provoca carcinoma de vías biliares, o esto que causa tequiaris o fibrosis, que la causa esquistosomiasis, quistes hepáticos provocados por amibiasis, enfermedades urinarias por esquistosomiasis, anemia por infecciones parasitarias. Es decir, todas estas cifras y todas estas enfermedades que ven ustedes aquí han entrado en la categoría de NSD y se han salido de las enfermedades de la categoría de enfermedades contagiosas descuidadas. Y esto esquistosomiasis se encuentra en Brasil, en África, no se encuentra en México, y los huevecillos del parásito llegan a la vejiga y provocan fibrosis de vías urinarias. Un cálculo sugiere que en cualquier semana dada en África, en el sur del Sahara, tenemos 112 millones de casos, 70 millones de cuadros de hematuria, 18 millones de patología de pared vesical, 9.6 millones de hidronefrosis mayor, 1.7 millones de enfermedad renal no funcionante, una tercera parte de cáncer de vejiga y 150,000 casos de mortalidad por insuficiencia renal. Según el estudio, se categoriza todo como enfermedad renal y no esquistosomiasis. Es por eso que las cifras son un poco engañosas, diciéndonos que todos los casos de NSD se están elevando y los otros disminuyendo. Otra cosa que estamos encontrando es que esta esquistosomiasis de vías urinarias está entrando en aparato genitourinario femenino, y calculamos que en África hay ahora 100 millones de niñas y mujeres con este padecimiento. Probablemente será el padecimiento ginecológico más común de África y se asocia con un aumento de 3 a 4 veces de SIDA y VIH, y entonces hay muchos casos que tal vez se deben a enfermedades tropicales descuidadas y esquistosomiasis como cofactor subyacente, pero no se ha registrado en la categoría de enfermedades no contagiosas. Ahora vamos a ver la enfermedad cardiovascular específicamente. Este es un trabajo en donde se señala las enfermedades tropicales que se han descuidado y que realmente están asociadas con enfermedad cardiovascular y que se catalogan como enfermedad cardiovascular y no enfermedad tropical no descuidada. Aquí tenemos esquistosomiasis, toxoplasmosis, esta entidad que se llama fibrosis endomiocárdica, que se relaciona con eosinofilia y es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes en la parte sur del Sahara, en África. La esquistosomiasis, sífilis, tuberculosis, VIH, dengue, enfermedades reumáticas, todo esto realmente no se está atribuyendo adecuadamente a enfermedades tropicales.
que se han descuidado. Aquí hay una que ustedes conocen muy bien, una entidad que conocen. Este es el mapa de enfermedad reumática cardíaca y en donde hay mayor concentración. Estoy seguro de que en México siguen viéndolo en áreas rurales, particularmente, tal vez no tanto, pero en Asia es una causa importante de cardiopatía, al igual que en Sudán y el África del Subsahara. Y esto es obvio. Vamos a hablar de la enfermedad de Chagas, porque algunas de las cifras nos preocupan mucho. La enfermedad de Chagas se transmite por la picadura de la chinche besucona y es una causa principal de cardiomiopatía. El nuevo cálculo sugiere que hay 10 millones de casos en Latinoamérica y 20 o 30% de ellos desarrollan miocardiopatías, 2 a 3 millones de miocardiopatías en personas en Latinoamérica, que es una cantidad de carga patológica. La mayoría no se diagnostica porque ni siquiera se ha pensado en serología para miocardiopatías. Otro problema que se tiene es que los obstetras no están conscientes del problema en mujeres embarazadas. Los nuevos cálculos son como de alrededor de 200,000 mujeres embarazadas, especialmente en Bolivia, Centroamérica, 200,000 mujeres embarazadas seropositivas para Trypanosoma cruzi y lo están pasando a sus bebés 5% de las veces. Estamos viendo cientos de casos de enfermedad de Chagas congénito también. Otro dato importante, recuerden que hablamos del impacto económico de estas enfermedades y acabamos de hacer una evaluación de costo de enfermedad de Chagas y parece ser que entre los costos de servicios de salud y la pérdida de productividad, de empleo y de sueldos, se asocia con una pérdida de 7,000 millones cada año. Es un problema económico enorme y también de salud enorme, y esto es una característica de las enfermedades tropicales que se descuidan, se desarrollan en la pobreza y causan pobreza. Y no nada más es un problema en Bolivia, norte de Argentina, también en Estados Unidos, en donde ha surgido la enfermedad de Chagas, que provoca como 900 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, casi 1,000 millones de dólares en Texas en pérdidas económicas. Entonces estamos considerando como 2,000 millones de dólares de pérdida en la economía mexicana y norteamericana. Tiene un impacto enorme. Otro problema de estas enfermedades que se han descuidado en cuanto a enfermedades cardiovasculares son las infecciones por anquilostoma, que se han identificado como causa de anemia en los países pobres, 444 millones de casos, y la razón por la que la anemia resulta es que estas anquilostomas, que miden como de un centímetro, se adhieren a la parte interna del intestino delgado y provocan pérdida de sangre. Imaginen 444 millones de personas con anquilostomas en el intestino y que van perdiendo 1 mililitro de sangre diaria. Esto da como resultado gran pérdida de hierro, anemia en África, en Oceanía y en algunas de las partes más pobres de Latinoamérica. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, que sería nuestra observación de que en esta evaluación de la métrica de los institutos de salud decimos ahora que las enfermedades tropicales descuidadas son una causa subyacente clave de lo que pensamos era cardiopatía, diabetes y lo demás de enfermedades no contagiosas. Ahora, ¿dónde se presentan estas enfermedades? Al hacer nuestro análisis inicial, pensamos que principalmente esto sería un problema en la parte sur del Sahara, en África y tal vez en India, pero cuando analizamos en realidad estas enfermedades tropicales descuidadas y dónde se presentan, están en todas partes, en Asia, en Latinoamérica también.
Y lo que estamos encontrando es que estas enfermedades están agrupándose, estas enfermedades tropicales que se han descuidado se están agrupando en áreas donde viven personas pobres. Por ejemplo, en India la pobreza se encuentra más concentrada en la parte norte de India, ahí es donde encontramos estas enfermedades. En Brasil la pobreza está concentrada en la parte noreste de Brasil, ahí es donde estamos encontrando tasas muy altas de estas enfermedades tropicales descuidadas que provocan lo que se llama, lo que creemos se asemeja a enfermedades no contagiosas. Y aquí en México, en la parte sur, en Chiapas y en otras partes, lo cual nos sorprende, encontramos enfermedades tropicales hiperendémicas y descuidadas. Aquí lo que quiero señalar es que este mapa llama la atención por los problemas mundiales de salud. Esta idea global de que la salud global es un problema en países en desarrollo, al comparar con países desarrollados, es una idea antigua. La que les quiero presentar es que no es cuestión de que un país esté desarrollado o no, sino en donde hay concentración intensa de pobreza. Y no importa si se trata de un país rico o un país pobre, por ejemplo, el norte de la India, sur y oeste de China. Australia del Norte, en donde hay concentración muy intensa de población aborígene. Nigeria, en general es un grupo de 20 países en donde existen las tasas más altas de enfermedades tropicales descuidadas, y para México es el sur, y el sur de Estados Unidos es donde hay la mayor concentración de pobreza. A esto lo hemos llamado la salud del mármol azul, la idea de que no se trata de país desarrollado o no, sino donde hay pobreza. Ahora, hemos estado analizando junto con otros colegas aquí en México, incluyendo colegas en Sinvestad y la Universidad Autónoma de Yucatán, al igual que en UNAM y otras partes, las enfermedades de la pobreza que compartimos. Y en México y Estados Unidos, estos son los mapas de pobreza en México y Texas, sur de México, pero también sur de Estados Unidos, que es donde vemos las mayores concentraciones de estas enfermedades tropicales descuidadas. Y yo creo que un punto importante a señalar es que cuando empezamos a escribir acerca de enfermedades tropicales descuidadas en Texas, ¿cuál creen que fue la primera reacción de los políticos? ¿Les echaron la culpa a ustedes? Así es, le echan la culpa a México y dicen, no, es que no, así no es. Le dijimos, pues no es así, porque lo que tenemos es la transmisión de estas enfermedades también en los Estados Unidos, y tal vez tengamos esta transmisión que vaya a durar o haya durado ya durante décadas y nadie los ha estudiado. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de riesgos de la enfermedad de Chagas en Texas. Ahí tenemos el 10% de los perros que están infectados de Trypanosoma cruzi, o sea, enfermedad de Chagas. Los perros no están tratando de cruzar la frontera para llegar a México. O sea que tenemos una transmisión de estas enfermedades. Y esto que vemos aquí nos muestra pruebas directamente de nuestra escuela de enfermedades tropicales. Aquí tenemos la transmisión de la fiebre del dengue en Houston. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Tuvimos un brote muy importante en 2003, 2004, 2005, pero ni uno solo de los médicos hizo el diagnóstico. En el centro médico enorme de Houston, uno de los mejores del mundo, ni uno solo de los pacientes se diagnosticó por parte de un médico como enfermo de dengue. Eso se ve en forma retrospectiva. 3 pacientes murieron por dengue. Es que no queríamos aceptar de que tuviéramos pobreza y enfermedades tropicales olvidadas en los Estados Unidos. Entonces, estos son algunos de los nombres en los Estados Unidos de estas enfermedades tropicales olvidadas, con 3 millones de casos de toxocariasis, 1 millón de enfermedades de Chagas, tricomoniasis, cisticercosis, toxoplasmosis y dengue, con las cifras a la derecha. Lo que hemos hecho ahora es que cada viernes en la mañana tenemos una clínica de medicina tropical, no de viajeros, sino de medicina tropical, donde hablamos a la gente de Houston sobre cisticercosis, enfermedad de Chagas. Es una clínica completa, una sesión clínica completa. Hemos entonces redactado esto del New York
Times, este artículo. Es muy interesante ver cómo la gente pues intenta politizar las enfermedades en Estados Unidos. La salud es una arena política. El presidente Obama, cuando da su informe presidencial, habla sobre lo que se ha hecho en favor de la salud, el Obamacare, etcétera. Entonces, es algo interesante y es la razón por la que hemos ya creado esta Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine. O sea, que no nada más tenemos el Instituto de Cardiología allí, sino también de enfermedades tropicales, y tomó como modelo la Escuela de Londres y de Liverpool de Medicina Tropical. Esta es una fotografía del Baylor College of Medicine. La diferencia es que nosotros tenemos estas enfermedades aquí, en Houston. Si están en Londres o en Liverpool, tendrían que ir a Asia o África para estudiar estas enfermedades. Aquí no, en Estados Unidos cruzamos la calle y podemos encontrar una enfermedad tropical olvidada. Estas son algunas de las nuevas cifras que hemos calculado como nuevo análisis de pobreza, porque repito, estas enfermedades tropicales olvidadas ocurren únicamente en un entorno de pobreza. Esas son algunas de las cifras. Entonces, si ven ustedes el caso de México y América Central, ahora tenemos 163 millones de personas, o sea, 16 millones o 10% de ellas viven con menos de $2 al día. Por cierto, tenemos personas en Estados Unidos que vivan con menos de $2 al día. ¿Creen ustedes que haya? Sí, tenemos como 5 millones de personas en Estados Unidos que viven con menos de $2 al día. La mayoría de ellos están en Texas. Entonces, el 10% de toda esta población de Mesoamérica viven con menos de $2 al día. México, como 6 millones de personas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Y creo que el otro mensaje importante sobre la salud global en esta discusión que hemos tratado de sostener con la Fundación Gates es la Fundación Gates está muy enfocada en países como África, como la India en este momento, y en realidad no reconocen las muertes por pobreza que tenemos en las regiones mesoamericanas. Nada más para darles algunos índices de desarrollo humano. Por ejemplo, Guatemala ocupa el lugar 133, que es equivalente a Ghana o Timor-Leste. Nicaragua ocupa el lugar 129, como si fuera Namibia o Irak. Honduras está en el lugar 120, como Sudáfrica y El Salvador 107, como Gabón. O sea que no tenemos que ir muy lejos hasta África para poder ver un nivel de pobreza y de enfermedad equivalente al que encontraríamos en África del Subsahara. Entonces, un nuevo análisis que ahora tenemos nos muestra las enfermedades tropicales olvidadas principales, y vemos las nuevas mediciones de carga de la enfermedad a nivel mundial. En la región mesoamericana tenemos como 20 millones de personas en riesgo de Vivax malaria, como 18 millones de niños en edad escolar con lombrices intestinales, dengue, casi 13 millones de casos, enfermedad de Chagas, 1.9 millones de casos de esta enfermedad de Chagas en esta región mesoamericana. Y no son enfermedades raras, porque están muy diseminadas: la ceguera por las riberas del río, las oncocercosis, cisticercosis, en fin, básicamente lo que podemos ver es que antes decíamos que esas regiones no tenían esos problemas, pero sí, en Mesoamérica es un problema muy prevalente. 163 millones de personas y 16 millones de ellas en Mesoamérica, y todos ellos tienen por lo menos una enfermedad tropical olvidada, al igual que todas y cada una de las personas que se encuentran en situación de pobreza en Texas tienen también estas enfermedades tropicales olvidadas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, pues una de las razones por las que estamos trabajando en México es que estamos colaborando para poder ver si podemos elaborar nuevas tecnologías para estas enfermedades. Estamos trabajando de forma muy estrecha con Sinvestav, al igual que con Vermax, que es el fabricante de vacuna del sector público. Y este es el problema que estamos tratando de resolver. Es decir, si, digamos, los laboratorios farmacéuticos más importantes, si uno ve en qué se interesan, dónde se encuentran los intereses, por ejemplo, GlaxoSmithKline o Merck o Pfizer,
o Sanofi, ¿en qué se interesan estos laboratorios? En realidad no les interesa increíblemente estas enfermedades, porque no son enfermedades de alta prioridad, por lo que nosotros consideramos que tenemos que abordar más bien el otro sector, es decir, tenemos que manejar y hablar con las universidades. Sin embargo, el problema es que las universidades, en términos generales, son muy buenas para hacer ciencia básica. Muchas universidades son muy buenas también para elaborar estudios clínicos, pero como que les falta la parte central, la parte media, donde se hacen las innovaciones, donde se llevan las cosas del descubrimiento hasta los estudios clínicos. Es un término en la industria que a veces se conoce como el Valle de la Muerte. Aquí tenemos justamente el Valle de la Muerte. Valle de la Muerte significa que tenemos la ciencia básica de este lado y tenemos los estudios clínicos del lado derecho, pero no hay nada que los relacione, nada que los conecte, nada que una estos dos como para poder pasar los descubrimientos básicos y pasarlos a la clínica, pero se tiene que hacer en el sector no lucrativo, porque los laboratorios no se quieren meter en esto. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, pues en 1999 la Fundación Gates empezó a dar apoyo más o menos como a 16 organizaciones, y estas 16 organizaciones son organizaciones nuevas que se iniciaron más o menos por el año 2000 y tienen el nombre de PDPs, o sea, Product Development Partnership, asociaciones para el desarrollo de productos. Son organizaciones no lucrativas que utilizan prácticas industriales para hacer diagnóstico, productos terapéuticos, vacunas, etcétera, y son diferentes categorías: VIH, paludismo, tuberculosis, enfermedades no transmisibles, diarrea. O sea, el concepto aquí es que estas organizaciones con fines no lucrativos, que son Product Development Partnerships, de hecho van a hacer la traslación de la investigación para hacer productos que puedan llegar a la clínica y que la gente los pueda poner en práctica, o sea, hacer productos para las enfermedades como estas que están aquí. Entonces, esto es en lo que se está enfocando nuestra organización, en elaborar nuevos productos, nuevas herramientas de diagnóstico, nuevas vacunas, en especial para las enfermedades tropicales olvidadas principales que afectan a Texas y a Mesoamérica. Y nuestra organización, que ocupa este espacio de las enfermedades tropicales olvidadas, se conoce como el Instituto de la Vacuna de Sabin, en honor al doctor Sabin, que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, y ahora tenemos nuestras oficinas centrales. Hace 2 años nos pasamos a Houston para estar más cerca de donde se encuentran las enfermedades en Texas y en la región mesoamericana, y tenemos nuestro centro aquí en el Centro Médico de Texas. ¿Cuántos de ustedes han visitado el Texas Medical Center, el Centro Médico de Texas? Levanten la mano si han visitado este Centro Médico de Texas. Tienen que venirnos a visitar porque es el centro médico más grande del mundo. Es una ciudad médica con 106,000 empleados y también ahora la sede del Instituto de Cardiología y el de Baker, que se van a unir. Entonces, queríamos formar parte de este esfuerzo porque llevamos nuestra Sociedad de Desarrollo de Productos, nuestra PDP, al Texas Medical Center, y está en este edificio, el Centro Fagan. Y entonces lo que hemos hecho es que hemos creado toda una cartera de vacunas para las enfermedades tropicales olvidadas más importantes de la región. Nuestro enfoque es tratar de hacer un puente específicamente para resolver este problema del Valle de la Muerte. Quiere decir, ¿cómo podemos pasar desde el descubrimiento del antígeno hasta las pruebas clínicas de fase 1? Aquí tenemos los colaboradores, aquí tenemos las actividades más importantes que no se llevan a cabo generalmente por parte de un instituto de investigación basado en universidad, sino que hacemos, por ejemplo, desarrollo de procesos de escala, hacemos transferencia tecnológica para la fabricación, hacemos también solicitudes de patentes para nuevos fármacos. Vamos a hacer esto como si fuéramos a COFEPRIS, y hacemos pruebas clínicas de fase 1. La meta, la idea es establecer una sociedad con instituciones que de hecho nos ayuden a trasladar los nuevos productos, las nuevas vacunas hacia la clínica. Estamos trabajando en forma muy activa con Sinvestab.
junto con Birmex, que es, como dije antes, el fabricante de vacunas del sector privado. Ahora les voy a hablar algunas de nuestras vacunas muy brevemente. Una de las cosas ahora y ya entramos en la clínica, estamos hablando de estudios de fase clínica 1, fase 1, es una vacuna para la infección contra anquilostomiasis, que es una causa principal de anemia en la infancia y materna, y se pueden imaginar cuáles son las complejidades para hacer una vacuna para algo que se vea como esto, porque miden como 1 centímetro. Estos animales en particular son muy comunes entre la población infantil, ocasionan anemias por deficiencia. Aquí tenemos la palidez de este niño, pueden ustedes ver, pero al mismo tiempo está hipoalbuminúmica porque le falta hierro y proteínas y está experimentando mucha pérdida en inteligencia y en coeficiente intelectual. O sea que esta enfermedad nos ocasiona déficits intelectuales también. El problema, sin embargo, es que los medicamentos que tenemos para tratar la anquilostomiasis no son increíblemente efectivas en la escala pública, por lo que normalmente utilizamos navendazol, pero tenemos tasas de cura muy bajas, 15%, y muchísimas fallas de medicamentos cuando se utilizan en países de bajos ingresos. Nuestra idea entonces es que con la enfermedad de la anquilostomiasis, si utilizamos el medicamento por sí solo, vamos a tener mucho rebote de infecciones, pero ahora podemos tener una vacuna y potencialmente podemos eliminar esta patología como problema de salud pública. Por lo que, bueno, ya no queda mucho tiempo para entrar en la parte científica sobre cómo se elabora la vacuna contra la anquilostomiasis. Lo que les puedo decir es que lo que hemos hecho durante los años es tratar de identificar los mecanismos que utilizan estos animales para alimentarse de la sangre. Aquí tenemos una representación gráfica de este gusano que ha entrado en el intestino, se extrae la sangre y, claro, pasa a través del cuerpo del animal. Y lo que hace es elaborar mecanismos para degradar los eritrocitos. Aquí tenemos el intestino del gusano, la hemoglobina y cómo se desintoxica el M. Aquí tenemos este mecanismo donde podemos inmunizar a una persona con esta vacuna, con estos anticuerpos, y podemos destruir la capacidad que tienen los anquilostomas para alimentarse. Ahora hemos llegado a estudios clínicos fase 2. En Brasil, por ejemplo, tenemos una nueva sociedad con los europeos para expandir la prueba clínica. En Gabón vamos a ir por primera vez al África del Sur, Sahara. Nos preocupa mucho también el problema de la enfermedad de Chagas. Y claro que el mensaje es que Mesoamérica empieza más o menos por aquí. O sea que ahora pensamos que existen entre 1 a 6 millones de casos de enfermedad de Chagas en México, hasta 1 millón de casos en los Estados Unidos. O sea que no es una enfermedad rara. Las vacunas con las que estamos trabajando son una vacuna de proteína recombinante bivalente que contiene 2 antígenos, TC24 y TSA1, que han sido efectivas como vacunas experimentales en modelos murinos, y esto lo hemos formulado en alum y con diferentes coadyuvantes. Estamos llevando a cabo en este momento pruebas preclínicas en Houston, al igual que en México, con la Universidad Autónoma de Yucatán, y esto es un trabajo que ha apoyado una organización privada en Houston, y ahora aquí el Instituto Carlos Slim, al igual que el de Texas Children's. Aquí tenemos esta sociedad del Instituto de Vacunas, Birmex, Investav, la Universidad Autónoma de Yucatán y otros actores. O sea que en realidad se trata de una coinversión, por así decirlo, en particular en Texas y con México. Ahora bien, uno de los problemas que suponemos va a ocurrir es que esto nos gustaría desarrollarlo como una vacuna terapéutica, porque muchos de los medicamentos, una vez que empieza la enfermedad, ya no están muy efectivas. Queremos formular nuestros antígenos en nanopartículas que parecen estimular los tipos correctos de respuesta inmune TH1, y entonces esto a través de los linfocitos. Va a ser una tecnología muy increíble, muy interesante, que vamos a seguir evaluando a nuestros socios en México, incluyendo potencialmente los socios de los Institutos Nacional de la Salud, Sinvestav, UNAM, pueden ser muy útiles. Estas son las imágenes que tenemos de algunas de las partículas donde de hecho podemos utilizar microscopía
espectroscopía de fuerza atómica para visualizar las nanopartículas de Chagas, y aquí estamos visualizando los antígenos en la superficie de las partículas. Entonces, me voy a detener aquí para decirles que pensamos que el hecho de trabajar a nivel internacional para elaborar vacunas constituye un enfoque muy prometedor. O sea, tenemos mucha actividad para desarrollar nuestras vacunas en forma muy sólida. Y en México esto se basa en la tradición que estableció el doctor Sabin, en donde desarrolló su vacuna antipolio junto con los soviéticos. Mucha gente no lo sabe, pero la vacuna oral de polio que tomamos como niños no fue nada más hecha por el doctor Sabin en Estados Unidos, sino fue una colaboración conjunta entre científicos soviéticos que la sometieron a prueba muchísimos niños en edad escolar. Demostró que era efectivo y así se desarrolló la vacuna. Pensamos que lo mismo se va a aplicar para nuestras vacunas con enfermedades tropicales olvidadas. Vamos a trabajar con México, con Brasil, tal vez deberíamos trabajar inclusive con Cuba. ¿Por qué no? Porque tienen ahí ellos capacidades para poder desarrollar o elaborar vacunas, y es lo que estamos persiguiendo. Aquí me detengo entonces y les he dado una especie de perspectiva general de a dónde nos dirigimos. El concepto es que las enfermedades tropicales olvidadas son causas muy importantes de enfermedades transmisibles, y pensamos que el hecho de tomar el enfoque de vacunas y nuevas tecnologías es lo que se va a necesitar, y tal vez no vamos a tener a través de los grandes laboratorios y unas instituciones en Estados Unidos y México como esta. Me detengo aquí para ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Peter. Perdón, no se puede traducir si no usan el micrófono. Muy bien, está usted en lo cierto. El señor afirma que en realidad no conocemos los números reales de personas infectadas con Chagas, y digo, es lo mismo en Estados Unidos. El problema consiste en que tanto en México como en los Estados Unidos no estamos llevando a cabo programas de vigilancia activa. Quiere decir que los reportes son pasivos. Claro, si vemos un caso de enfermedad de Chagas, entonces se va a reportar a las autoridades de salud pública, pero eso es muy distinto de llegar a las zonas infectadas y pobres de Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, y de hecho hacer un estudio de cero prevalencia. Eso es lo que no se ha hecho y no se está haciendo en Texas tampoco. Entonces esa es la razón, y esa es la razón por la que tenemos los números en todas partes. Tenemos estimados más o menos 1 millón de casos, pero tenemos algunos investigadores que nos dicen que hay hasta 6 millones de casos. Es una diferencia enorme. Entonces tenemos que cerrar esa brecha y tener una mejor comprensión, y esto va a suceder, creo yo, pero a través de la vigilancia activa. El problema es que la gente que se ve afectada por esas enfermedades que les mencioné, principalmente, como te dije, pues gente olvidada y enfermedades olvidadas. O sea, viven en esas comunidades rurales olvidadas, están aisladas, es difícil llegar a ellos, y como consecuencia pues no estamos conscientes de que existe ese problema. Y quisiera agregar algo más, y eso lo encontramos en los Estados Unidos, que algo que constituye un problema de salud pública pues, se dice cuando ocurre en Bethesda, Maryland, o en Brookhaven, Massachusetts, o Westchester, en Nueva York, o en Plano, Texas. Quiere decir que en las zonas de suburbios adineradas, eso es lo que define un problema de salud pública, porque tiene una perspectiva sumamente sesgada del nivel de la enfermedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos invirtiendo más de $1,000 millones anuales en la influenza aviar,
también en anthrax, en sarampión, más de 1 millón de pesos. ¿Y cuántos casos de esas enfermedades tenemos? 0. Y aún así, potencialmente tengamos 1 millón de pacientes con enfermedad de Chagas en Estados Unidos, y también tenemos transmisión de dengue en Houston, pero la inversión también es 0. O sea que tenemos que resolver esta falta de equilibrio, tenemos que restaurar el equilibrio en el sistema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Yo soy el experto local en enfermedad de Chagas y uno de los últimos cálculos que se han llevado a cabo en México indican como 2 millones de personas infectadas que son pobres entre los pobres, pero no hay dinero para ellos, es cierto. Y es una vergüenza, pero es cierto. Así es. Y yo antes decía que era qué vergüenza, pero es peor que una vergüenza. Es una falla moral completa, porque si existen 2 millones de casos que están ocurriendo entre personas en Polanco, como sociedad eso jamás lo toleraríamos. Sin embargo, sí lo toleramos porque está ocurriendo entre los más pobres. Y no le echo la culpa a México, porque ocurre lo mismo en Estados Unidos, en Texas. Y ese es el problema de las enfermedades tropicales olvidadas. Es decir, que no queremos conocer el alcance del problema. Es una falla moral. Gracias. Muchas gracias, porque fue una presentación sumamente interesante. Para mí fue sorprendente darme cuenta de que la distribución de la enfermedad de Chagas en Texas y en México sea la misma. Esto se debe a los problemas de los migrantes que se han distribuido en ese estado de Estados Unidos. ¿O cuál es la razón? Porque esta distribución es la misma en ambas áreas. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué porcentaje se debe a la migración en comparación con la transmisión, el contagio? Bueno, tenemos un desacuerdo en la comunidad científica. El Centro para Control de Enfermedades, el CDC, el gobierno federal dice que precisamente se debe a la inmigración, pero lo que estamos encontrando nosotros en Texas es que hay pruebas de mucha transmisión, mucho contagio de la enfermedad dentro de Texas. Por ejemplo, cuando hacemos un tamizaje hemático en los pacientes, lo primero que ocurre es que el banco de sangre le dice al paciente que vaya a ver al doctor. El doctor le dice al paciente, debe ser un falso positivo porque esa enfermedad no la tenemos en Texas, es lo primero que dicen. Después nos hemos dado cuenta de que lo dicen porque el paciente nunca ha salido de Texas, nunca estuvo en México, nunca ha estado en El Salvador. Entonces, ahora lo que hacemos es que estamos trabajando para identificar a estos pacientes, los traemos a la clínica, los referimos al cardiólogo para algún cambio cardíaco valvular y nos aseguramos de que no haya transmisión, y potencialmente estamos encontrando algunas poblaciones interesantes, principalmente en la gente que vive en situación de calle, con enfermedad de Chagas, y podemos encontrar los insectos que ocasionan este tipo, las chinches, por ejemplo, que ocasionan ese tipo de enfermedades. Se llama la chinche besucona la que ocasiona ese problema. Es un fracaso moral tanto para los Estados Unidos como para México, y una de las cepas de Trypanosoma cruzi se encontró en Corpus Christi, muy cerca de Houston, en la costa del Golfo. Entonces, esto se aisló, se encontró en un niño de 6 años que falleció, y encontraron ahí el Trypanosoma cruzi, le llaman la cepa de Corpus Christi. Sí, es algo terrible.
Sí, y existen pruebas por parte de proteína C reactiva que se puede encontrar T. cruzi se ha encontrado en restos humanos de más de 1000 años en esa zona, pero nadie había estudiado esto, pero ya tiene muchísimo tiempo esa enfermedad. Vamos a dejar descansar a nuestro invitado porque ahora va a la Facultad de Medicina a dar otra plática. Pero solo quiero resumir, porque realmente es admirable lo que ha hecho en los últimos años el doctor Hotez, porque como nos ha dicho el día de hoy y nos lo ha explicado en forma muy sencilla, parte de su trabajo ha sido el analizar dónde están estas enfermedades abandonadas o escondidas, el convencer a los que hay que convencer de que realmente existen. Si solamente hubiera hecho eso, hubiera hecho una gran labor, pero no es suficiente, sino que además tiene que tener en su laboratorio gente que está desarrollando vacunas, no contra una de las varias enfermedades, sino contra las principales, y además de esto, ponerse en contacto con una gran variedad de organismos no gubernamentales o organismos que no desarrollan vacunas por interés económico para continuar en su trabajo. Entonces realmente yo creo que es admirable y por ello lo felicitamos y le agradecemos mucho que comparta su experiencia con nosotros. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias al director que tuvo que ausentarse, pero a todos ustedes en el instituto. Hasta luego, gracias.